Hola a todos, bienvenidos a este video en donde presentaré el tema de la programación orientada a objetos, donde aprenderemos conceptos fundamentales que nos ayudarán a entender mejor este paradigma de programación. Mi nombre es Douglas Xavier Escalante Pérez, actualmente estudio en la Escuela Superior de Innovación y Tecnología y curso la materia Programación orientada a objetos en el ciclo 3. La programación orientada a objetos es un paradigma que permite estructurar el código en clases y objetos. La programación orientada a objetos, o por sus siglas POO, permite modelar problemas complejos mediante la creación de objetos que encapsulan datos y comportamientos, facilitando la comprensión, mantenimiento y escalabilidad del software. Algunos beneficios de la programación orientada a objetos son la modularidad y eficiencia, la seguridad de los datos y la facilidad de colaboración. La programación orientada a objetos se centra en la creación de objetos que combinan datos y comportamientos, mientras que la programación procedimental se basa en funciones y secuencias de pasos, lo que puede llevar a un código menos modular y más difícil de mantener. Definamos qué es una variable. Una variable es un espacio de almacenamiento que tiene un nombre y puede contener un valor. Las variables pueden ser de diferentes tipos, como números, cadenas o listas. Una variable es un espacio en la memoria que nos permite almacenar diferentes tipos de datos. Cuando declaramos variables en Python, lo podemos hacer cuando simplemente asignamos el operador igual. Por ejemplo, si creamos una variable llamada nombre, almacena el valor Juan. Es importante elegir nombres descriptivos para facilitar la comprensión del código. Veamos cómo declarar variables en Python y conozcamos los tipos básicos de variables. Si estamos familiarizados con el lenguaje Python, sabemos que tenemos la variable tipo string, la variable tipo entero, una variable flotante o una variable tipo booleano. Introduzcámonos a las clases para ir comprendiendo mejor este tema. Una clase es un plano o una plantilla para crear objetos. Define un conjunto de atributos y métodos que los objetos creados a partir de la clase pueden tener. Las clases permiten organizar y estructurar el código de forma lógica y modular. Veamos un ejemplo de cómo crear una clase. Pues para crear una clase en Python utilizamos la palabra class. Por ejemplo, class estudiante define una nueva clase llamada estudiante. Dentro de la clase podemos definir atributos y métodos que describen el comportamiento de los objetos de esa clase. Los atributos de la clase son variables que permanecen o pertenecen a una clase, se definen dentro de la clase y pueden ser de instancia o de clase. Los atributos de instancia son únicos para cada objeto, mientras que los de la clase son compartidos entre todos los objetos de la misma clase. Para crear un objeto de una clase simplemente llamamos a la clase como si fuera una función. Por ejemplo, estudiante1 crea un nuevo objeto de la clase estudiante. Veamos ahora un ejemplo bastante sencillo de cómo crear clases y objetos en Python. Voy a tratar de descomponer el código paso a paso para que entendamos mejor este ejercicio. Primero definimos la clase. Escribimos class, que es una palabra clave en Python que nos indica que estamos definiendo una nueva clase. Una clase, como ya mencionamos, es un plano o plantilla para crear objetos. En este caso,
hemos creado una clase llamada estudiante. Luego escribimos la función init. Este es un método especial que se llama constructor y se ejecuta automáticamente cuando se crea un nuevo objeto de la clase. Sirve para inicializar los atributos del objeto. Entre paréntesis escribimos self, que se refiere al objeto actual, es decir, al estudiante que se está creando. Nombre y edad son los parámetros que se pasan al constructor para asignar valores a los atributos del estudiante. Self nombre y self edad, estas líneas asignan los valores de los parámetros a los atributos del objeto. Los atributos son las características de un objeto, como el nombre y la edad en este caso. Hemos creado un método de la clase. Escribimos presentarse, la función presentarse, que es un método de la clase, es decir, una función que pertenece a la clase. Los métodos definen el comportamiento de los objetos. Esto nos devuelve una cadena de texto formateada con el nombre y la edad del estudiante. Con la función fstring permite incrustar variables dentro de la cadena de texto de forma sencilla. Luego creamos un objeto, estudiante 1. Aquí estamos creando un nuevo objeto de la clase estudiante y lo estamos asignando a la variable estudiante. Al llamar al constructor estamos pasando los valores Ana y 20 para inicializar los atributos del objeto. Este código define una clase llamada estudiante que representa a un estudiante con un nombre y una edad. Cuando creamos un objeto de esta clase, estamos creando una instancia específica de un estudiante con sus propios valores para el nombre y la edad. El método presentarse nos permite obtener una representación textual del estudiante. Veamos ahora los métodos de clase. Los métodos de clase son funciones definidas dentro de una clase que describen el comportamiento de los objetos y se accede a ellos utilizando la notación de punto. Los métodos pueden modificar los atributos de la clase o realizar acciones específicas. Y veamos en la continuación del ejemplo anterior. En este caso, el método cumplir años incrementa la edad del estudiante en 1 y devuelve un mensaje de felicitación. Como vemos, self edad suma 1 a la edad del estudiante. Esto nos devuelve un mensaje formateado con el nuevo valor de la edad. Luego tenemos el método agregar nota. Este método toma como parámetros una asignatura y una calificación y devuelve el mensaje indicando la nota obtenida por el estudiante en esa asignatura. Asignatura y calificación son parámetros que se pasan al método. Esto nos devuelve un mensaje formateado con el nombre del estudiante, la asignatura y la calificación. En esta clase, estudiante representa a un estudiante con un nombre, una edad, y se pueden crear múltiples objetos de clase, cada uno de estos con sus propios valores para nombre y edad. Además, la clase proporciona métodos para cambiar la edad del estudiante y agregar notas. En conclusión, las clases son plantillas para crear objetos. Recapitulando, los objetos son instancias específicas de una clase. Las variables nos permiten almacenar datos. Los métodos definen el comportamiento de nuestros objetos.